La sábana santa de Turín. Esta podría ser la reliquia religiosa más misteriosa, interesante y debatida, no solo en el catolicismo, sino de toda la historia. Esta es una antigua tela de lino que lleva la imagen de un hombre que parece haber sufrido heridas consistentes con la crucifixión, la imagen de Cristo. Si tuvieras una imagen de Dios mismo que realmente fue creada por Dios en el momento de su muerte, muchos cristianos interpretan esto como evidencia de la resurrección. La imagen de Edesa. Esta es una tela que fue venerada en la antigüedad por llevar la impresión facial de Jesús. Y hoy vamos a recorrer el fantástico y fascinante viaje de la sábana santa de Turín. ¿Por qué los cristianos y católicos están tan fascinados por esto? Controversias, los debates que la han rodeado desde su primera aparición, y también repasaremos algunas otras reliquias que comparten una mística similar. Así que acompáñanos mientras nos sumergimos en este tema. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Campamento Religión. Mi nombre es Mark Gañón y bienvenidos a mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones del mundo, de todas las épocas y de todos los universos que han existido. Estoy acompañado por mi amigo Cristos, quien está manejando la hermosa cámara y la iluminación, así que si hay algún problema con cómo se ve el video, pueden ir con él con sus inquietudes. ¿Cómo estás? Muy bien, Mark. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien. Ok, te tardaste un poco en responder eso, aunque siempre te pregunto cómo estás al principio de cada episodio. Todavía no tienes el micrófono en la cara, pero no te lo voy a reprochar. De todos modos, estamos hablando de uno de mis temas favoritos en todo el mundo, la sábana santa de Turín. Sí, si nunca has oído hablar de esto, prepárate. Este es un tema fascinante. Crecí siendo muy católico, así que esto era algo de lo que mi mamá y yo hablábamos todo el tiempo, los diferentes tipos de reliquias que existen dentro de la fe católica. Esta podría ser la reliquia religiosa más misteriosa, interesante y debatida, no solo en el catolicismo, sino de todos los tiempos. Esto está al nivel de, ya sabes, la tilma de Juan Diego en la aparición de Guadalupe, o ya sabes, quizá la aparición de Fátima, pero la sábana santa de Turín ocupa un lugar especial en el corazón tanto de creyentes como de escépticos. Venerada por millones, examinada por, ya sabes, cientos de miles de científicos. Esta es una antigua tela de lino que lleva la imagen de un hombre que parece haber sufrido heridas consistentes con la crucifixión. A lo largo de los siglos ha inspirado, ya sabes, devoción, investigación y debates, dejándonos hoy con más preguntas que respuestas. Y hoy vamos a recorrer el fantástico y fascinante viaje de la sábana santa de Turín, de dónde viene el nombre, sus enigmáticos orígenes y las circunstancias de su descubrimiento. ¿Y por qué tantos cristianos y católicos están tan fascinados por esto? Y vamos a ver cómo otras religiones ven la sábana santa, las controversias y los debates que la han rodeado desde su primera aparición. Y también revisaremos otras reliquias que comparten un halo similar de misterio. Así que acompáñanos mientras nos sumergimos en el tema. Para dejar esto muy claro, la sábana santa de Turín, para la mayoría de las personas, es la sábana, el verdadero sudario, según los católicos, que fue colocado sobre Jesucristo después de su crucifixión. Y hay muchos detalles interesantes que de alguna manera coinciden, que estoy seguro vamos a abordar, pero cosas como, por ejemplo, que no creen o no entienden cómo se creó la imagen. ¿Sabes? Algunas personas creen que la imagen realmente se imprimió en la sábana por una explosión de luz. Un examen del tipo de sangre que ha sido consistente con muchos otros eventos milagrosos relacionados con la sangre de Cristo, y muchas otras cosas a las que la gente señala para decir, esta es una reliquia legítima, pero llegaremos a todo eso. Así que primero, volvamos a la primera vez que se documentó la aparición de la sábana. Y eso fue entre 1353 y 1357. La mayoría de las fuentes citan, ya sabes, 1354 como el año en que se exhibió por primera vez, cuando el caballero francés Geoffroy de Charny la mostró en Lirey, Francia. La tela fue presentada como una reliquia sagrada, atrayendo peregrinos e inmediatamente provocando debate. De nuevo, creo que es fácil mirar al pasado y decir, sí, estas personas eran tontas, simplemente creían en todo. No, ellos eran tan escépticos como tú y yo. Si le muestras a alguien un sudario de Jesucristo, la gente diría, espera, ¿qué? De nuevo, no existen documentos sobrevivientes que expliquen cómo de Charnay adquirió el sudario, dejando su, ya sabes, procedencia antes de mediados del siglo XIV como un misterio. Pero para 1389, el obispo Pierre de Dacis de Troyes denunció el sudario como una falsificación en una carta al Papa Clemente VII, afirmando que era una tela astutamente pintada creada para engañar a los fieles.
A pesar de esto, Clemente VII permitió que se exhibiera como una imagen devocional o representación en lugar de una reliquia auténtica. Un compromiso que permitió, ya sabes, que los peregrinos aún pudieran ir a ver y de alguna manera venerar esta, ya sabes, antigua reliquia. Decir sí, así es como se habría visto. Luego ocurre algo muy interesante en 1453. Marguerite de Charnay, Geoffroy, este famoso caballero, su nieta, transfirió la propiedad de la Sábana Santa a la Casa de Saboya, una poderosa dinastía europea. La tela fue resguardada en Chambéry, Francia, donde sufrió daños significativos por un incendio en 1532. Las llamas dejaron marcas de quemaduras simétricas y manchas de agua por los esfuerzos para apagar el incendio, que aún hoy son visibles como parte del aspecto distintivo de la Sábana Santa. Y para 1578, el duque Emanuel Filiberto de Saboya trasladó la reliquia a un lugar en Italia llamado Turín. Para acortar la ruta de peregrinación del cardenal Carlos Borromeo de Milán, quien había hecho el voto de venerarla. Así que Turín se convirtió en el hogar permanente. Y la asociación de la Sábana Santa con la ciudad se consolidó durante siglos, incluso cuando la familia Saboya retuvo la propiedad legal hasta 1980, cuando luego fue legada al Vaticano. Durante mucho tiempo, los estudiosos han debatido si la Sábana Santa tiene vínculos históricos anteriores con otra reliquia conocida como la imagen de Edesa, también llamada el Mandilión. Este es un lienzo que en la antigüedad era venerado por llevar la imagen del rostro de Jesús. Era conocida como una reliquia o un icono que no fue hecho por seres humanos, que en realidad, ya sabes, poseía la imagen de Cristo mismo a través de su santidad o naturaleza divina. Según la tradición, el lienzo de Edesa fue escondido en lo que hoy es Turquía antes de ser trasladado a Constantinopla en el año 944. Desapareció después de que la ciudad fuera atacada por los cruzados en 1204. Algunos investigadores, como el historiador Ian Wilson, propusieron que la Sábana Santa y el Mandilión son el mismo artefacto, doblado para mostrar solo el rostro en siglos anteriores. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que vinculen ambos objetos, y la ausencia de la Sábana Santa en los registros históricos entre 1204 y 1355 sigue sin resolverse. Así que las características físicas de la Sábana Santa son fascinantes, así que en esencia esto es. Es una tela de lino que mide aproximadamente 14 pies por 3 pies, así que 14 pies por 3 pies, puedes imaginar que es una tela larga, de forma rectangular y presenta un tejido en espiga. Así que la manera en que se hizo la tela, ya sabes cómo la fabricaron. Y esta es una técnica que era consistente con los textiles del antiguo Cercano Oriente. Lleva una imagen tenue, tanto en la parte frontal como en la trasera, de un hombre crucificado con heridas que coinciden con los relatos de los evangelios. Todo, desde las marcas de flagelación hasta las perforaciones de clavos en las muñecas y los pies, y una lanza que hirió el pecho. De nuevo, todo lo que se muestra y se menciona en los evangelios sobre la crucifixión de Cristo. Manchas de sangre confirmadas por analistas forenses. Dicen que la sangre misma contiene hemoglobina y suero, y que aparecen anatómicamente precisas, con flujos consistentes con la crucifixión y lesiones post-mortem. La imagen en sí carece de pigmento o pinceladas, y su mecanismo de formación sigue sin explicación hasta el día de hoy, lo que aún alimenta debates sobre qué es o de dónde proviene. De nuevo, mucha gente cree que fue pintada así, ya sabes, incluso el Papa en aquel entonces. O, ya sabes, simplemente decían, sí, esto es solo una pintura. Pero, de nuevo, según el análisis científico, nadie sabe exactamente cómo fue pintada. ¿Qué tal, familia de Camp? ¿Qué tal, campistas? 2 grandes anuncios. No te saltes esto. 2 anuncios enormes. La tienda de mercancía está de vuelta. Así es, Camp Goods está de nuevo en existencia. Tenemos estas gorras que estoy usando ahora mismo. Las he estado usando tanto aquí como en Flagrant. Las he usado en el escenario. Tenemos muchas más gorras como las que están detrás de mí. Puedes verlas todas aquí en el sitio web. También tenemos algunas camisetas. Amigo, ¿cuál es esta de aquí? Vamos, dime. Vamos, hombre. Equipo de campamento para todo terreno. Tenemos otras más. ¿Cuál es esta de aquí? Esta está hermosa. Esta podría ser una de mis favoritas. Los colores. Los colores están absolutamente increíbles. Este es Campamento Gañón, sabiduría vintage de todo el mundo. Vamos, hombre, tenemos todo eso y más en la tienda. También tenemos estas tazas geniales aquí mismo. Quizá me hayas visto tomando de una de estas en algunos de los episodios recientes. Están geniales. Todas están disponibles en el sitio web campgoods.co. Échale un vistazo. El enlace está en la descripción.
Y al comprar la mercancía, obviamente estás apoyando el programa. Me estás apoyando a mí y obviamente, ya sabes, estás apoyando a todas las personas increíbles que hacen posible el programa, como Cristos, que en este momento me está lanzando camisetas desde debajo de este escritorio. Así que por favor échale un vistazo. Además, estoy de gira, así es. Estoy haciendo mi show de stand-up de 1 hora, algunos de los mejores chistes jamás escritos, ¿de acuerdo? Eso no es cierto, pero sí son mis chistes, y yo los escribí. Estaré en Portland, Maine, el 27 de abril y ese lo haré con Joey Avery. Ya conocen a Joey Avery, un amigo del programa. Él se ha sentado frente a mí muchas veces y le he explicado algunas cosas, y puede que sea mi amigo tonto, pero es un comediante de stand-up brillante, y estaremos ahí en Portland, Maine. Si están en esas áreas, por favor vayan. Y vamos a agregar un montón de fechas durante todo el verano, así que revisen mi sitio web de markgagnon.com para todas las fechas de la gira e información actualizada. Vengan a pasar el rato conmigo, hablo con cada persona después del show. Si quieren convivir conmigo, tal vez tomar una copa. Estaré ahí y los veré en la gira. Ahora volvamos al show. Imagina esto, estás a 10 metros bajo tierra cavando a través de tierra congelada con cucharas y platos del comedor. Los guardias nazis patrullan arriba. Un solo movimiento en falso, una piedra suelta y se acabó. Pero en esta noche de 1944, 76 prisioneros aliados intentarían lo imposible, cavando un túnel hacia la libertad en la fuga de prisioneros de guerra más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y siglos antes, en una fría cámara de piedra, una adolescente con armadura se paró frente a sus acusadores. Su crimen: liderar ejércitos, hablar con ángeles y atreverse a desafiar a los hombres más poderosos de Europa. El juicio de Juana de Arco se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia. Estas son solo 2 historias de hoy en la historia. El boletín que te trae los eventos más fascinantes del pasado, entregados frescos a tu bandeja de entrada, desde guerras épicas hasta rebeliones religiosas, misterios antiguos hasta maravillas modernas. No te pierdas otro pedazo de historia. Escanea el código QR ahora o haz clic en el enlace en la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia. Así que después de 1578, la sábana santa se volvió central para esta casa de Saboya y la identidad de la gente, y se exhibía muy raramente para mantener su mística y también protegerla de daños. Y las exhibiciones públicas en los siglos XIX y XX eventualmente la convirtieron en un fenómeno nacional y global. Hay una instancia específica, esa fotografía que se tomó en 1898, y de nuevo, la tecnología fotográfica de esa época a menudo mostraba el negativo o la imagen invertida, y eso fue lo que la transformó en este fenómeno global. Se le hizo una datación por radiocarbono en 1988 y esa datación por radiocarbono sugirió que era de origen medieval. Pero hay disputas sobre la muestra que se tomó. Algunas personas creen que en realidad fue reparada en los bordes después del incendio en ese periodo de tiempo. Y como resultado, esa tela en sí era de la época medieval, pero la tela en el centro, donde realmente está la imagen sobre el lino, era obviamente de la época de Cristo. Así que por supuesto este debate aún permanece hasta el día de hoy. Pero hay muchas otras cosas sobre la sábana santa que la hacen muy, muy única. La característica más llamativa es, nuevamente, esta imagen de Cristo que aparece en ella, esta imagen en tono sepia de un hombre crucificado que funciona como un negativo fotográfico. Cuando fue fotografiada en 1898, como mencioné, por Secundopía, la placa negativa reveló una imagen positiva altamente detallada, lo que despertó el interés científico moderno. La imagen carece de pinceladas. A través de exámenes científicos, no pueden encontrar ningún pigmento ni marcas de quemaduras, y su formación sigue completamente inexplicada a pesar de décadas de estudio. De hecho, hay todo un equipo de investigación dedicado a estudiar la sábana. Es el proyecto de investigación de la sábana de Turín, también conocido como STURP, y concluyó en 1978 que la imagen no fue creada por ningún método artístico conocido, incluyendo pintura, teñido, tratamientos químicos, etc. Sus propiedades tridimensionales, detectables mediante software de imágenes avanzado, la distinguen aún más de cualquier obra de arte medieval. Así que el hombre representado en la sábana exhibe más de 100 marcas de latigazos. De nuevo, todas estas marcas son consistentes con los látigos romanos que se usaban, ya sabes, heridas de clavos en las muñecas, no en las palmas, y una herida de lanza en la cavidad torácica derecha, como en este lado derecho de la caja torácica, y flujos de sangre que coinciden con la fisiología de la crucifixión. De nuevo, si eres crucificado, la forma en que la sangre realmente saldría de tu cuerpo sería diferente a si, ya sabes, simplemente estuvieras acostado y te apuñalaran.
El análisis forense confirma la presencia de sangre humana con suero, separándose de la sangre coagulada en patrones que indican que el cuerpo fue envuelto y retirado a las pocas horas de la muerte. Esto nuevamente coincide con las costumbres judías de entierro del primer siglo. La composición bioquímica de la mancha de sangre incluía hemoglobina y bilirrubina, lo que nuevamente respalda la autenticidad o la idea de que ocurrió una lesión traumática. Otro detalle interesante aquí es que, de hecho, se realizaron pruebas sobre el tipo de sangre y se descubrió que era AB positivo. Este fue un estudio realizado en 1980 por el Dr. Beima Balan y el Dr. Fonti, y concluyeron que era AB positivo. Ahora, el tipo de sangre AB es fascinante porque es súper raro. Creo que es el más raro o de los más raros tipos de sangre. Menos del 5% de la población tiene sangre AB. Y además se le conoce como el receptor universal. Ahora, personas ya saben como mi madre señalarán esto y dirán que es un indicador de que Dios y Cristo mismo pueden recibir a todas las personas, que Él es el receptor universal y que su tipo de sangre es AB. Ahora, a través de otros tipos de milagros eucarísticos, donde, de nuevo, la Eucaristía en la Iglesia Católica realmente se convierte en sangre. Esto ha sucedido varias veces según la tradición católica, y de nuevo se dice que el tipo de sangre en muchos de estos otros casos es de tipo AB. Solo otro detalle interesante sobre la sábana santa de Turín. De hecho, hay una controversia sobre la datación por radiocarbono. Mencioné esto un poco antes, pero ahora entraré en un poco más de detalle. Entonces, en 1988, tres laboratorios independientes, la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich, fecharon una muestra de una esquina de la sábana entre los años 1200 y 1300 EDCC. Nuevamente, esto sugiere un origen medieval. Ahora, los críticos argumentaron que la muestra analizada pudo haber estado contaminada por daños de incendio, crecimiento microbiano o reparaciones medievales. Un estudio de 2022 utilizó dispersión de rayos X de gran ángulo y compararon la degradación del lino de la sábana con una muestra del siglo I de Masada, concluyendo que la antigüedad de las telas coincidía con el periodo más antiguo. Este hallazgo reavivó los debates sobre la antigüedad de la sábana, aunque el Vaticano sigue en una posición neutral, instando a que se realicen más estudios. Ahora, otro detalle interesante sobre la sábana, como mencioné antes, es este tejido de sarga en espina de pescado. Este es un patrón de 3:1 y es raro en la Europa medieval, pero es consistente con los textiles del antiguo Cercano Oriente y la forma en que realmente desarrollaron, ya sabes, las telas que usaban. Los hilos de lino no muestran rastros de tintes sintéticos, y la pureza de la tela coincide con los requisitos rituales judíos para los lienzos funerarios. La ausencia de costuras verticales y las dimensiones del lienzo corresponden a las prácticas funerarias de la época romana, lo que nuevamente lo distingue de las reliquias medievales posteriores. Entonces, si esto fuera algún tipo de, ya sabes, fabricación medieval, habrían tenido que tener un conocimiento muy profundo, no solo sobre las costumbres funerarias judías, sino también sobre las costumbres funerarias romanas. Así que ninguna hipótesis explica completamente esta imagen, ya sabes, la impresión superficial y no direccional. La propuesta de John Jackson de 2008 sugirió que una radiación ultravioleta de vacío podría replicar las características de la sábana santa. ¿Qué significa eso? Una radiación ultravioleta emitida por algún tipo de estallido de luz quizá podría imprimir la imagen. Pero ningún proceso natural conocido produce estallidos de radiación tan precisos y del largo de un cuerpo. Y luego, Paulo Di Lorenzo hizo un experimento en 2010 que demostró que los láseres exímeros podían crear una decoloración superficial similar, aunque obviamente esta tecnología no existía, ya sabes, en aquel entonces. Estos estudios resaltaron la singularidad de la imagen, pero también dejan el origen un poco sin resolver. De nuevo, si le preguntas a mi mamá, probablemente diría, sí, fue en la época, ya sabes, de la muerte de Cristo. Él realmente emitió una luz y, ya sabes, hubo como un momento divino en el que en realidad fue la pureza de Cristo mismo la que causó que esta imagen apareciera ahora en el sudario. De nuevo, como mencioné antes, el sudario tiene estas conexiones anatómicas muy precisas con la historia de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué piensa hoy la Iglesia Católica sobre el sudario?
La Iglesia ha aceptado con cautela el sudario como un icono de la pasión de Cristo, en lugar de autenticar definitivamente la reliquia como el sudario real que cubrió a Cristo. Ahora bien, la Iglesia Católica en realidad es bastante cautelosa cuando se trata de reliquias y cosas de, ya sabes, naturaleza sobrenatural, cosas que podrían ser usadas para la veneración. Para ser honesto, creo que mucha gente ve a la Iglesia Católica y piensa que simplemente dicen cualquier cosa, bla, bla, bla. Pero todo este tipo de cosas, como para llegar a ser santo, tienes que experimentar milagros. Y hay todo tipo de cosas con la Iglesia donde, ya sabes, descartan milagros. Dicen, tenemos que verificar esto a través de una fuente científica. Y hacen un buen trabajo, ya sabes, realmente validando las cosas desde una perspectiva escéptica antes de simplemente asumir que es algo divino desde el principio. Así que los papas desde, ya sabes, Pío XI hasta Francisco han respaldado su significado espiritual, con el Papa Pablo VI diciendo esto. Quizás solo la imagen de la sábana santa nos revela algo de la personalidad humana y divina de Cristo. Y el Papa Pío IX dice que esta reparación salutífera al santo rostro de Jesús es una obra divina destinada a salvar a la sociedad moderna. Exhibiciones públicas como las de 2015 y 2020 en Turín atrajeron a millones de peregrinos, reflejando su papel en, ya sabes, la devoción católica moderna, ¿verdad? La postura oficial del Vaticano es que permiten la veneración mientras se mantienen neutrales sobre la autenticidad, lo que nuevamente equilibra, ya sabes, la reverencia con, ya sabes, un poco de escepticismo espiritual. Así que, aunque la imagen de la sábana muestra un cadáver, muchos cristianos interpretan esto como evidencia de la resurrección. La ausencia de manchas de descomposición y la aparente falta de desplazamiento del cuerpo. Sabes, no hay ningún tipo de degradación del cuerpo y no ves otros tipos de, ya sabes, manchas ahí. Eso indicaría que el cuerpo realmente, ya sabes, había comenzado a descomponerse. Y esto es una especie de evidencia de la resurrección para muchos, ya sabes, cristianos, que la sudario nunca fue desenvuelta, que el cuerpo dentro de ella simplemente desapareció o quizás resucitó. Y los místicos, como el erudito jesuita Roberto Busa, argumentaron que la naturaleza superficial y no pigmentada de la imagen podría simbolizar el momento transformador de la resurrección. Sin embargo, esto sigue siendo una cuestión de fe y es, ya sabes, bastante difícil de probar empíricamente. Si eres como yo, probablemente lees una noticia y piensas, esto es una locura. ¿Cuál es la verdad sobre esto? ¿Es esto una manipulación partidista? ¿Esto está financiado por alguna empresa de medios o por algún país a través de sus medios patrocinados por el Estado para tratar de manipular mi mente? Sinceramente, ahora leo los artículos de noticias con mucho escepticismo porque no tengo idea si esto viene de la derecha o de la izquierda, cuál es la agenda y por qué me lo están presentando. Y por eso sigo y apoyo a Ground News. Así es. Así que incluso antes de empezar a trabajar con esta empresa en el podcast, ya lo seguía en Instagram porque pensé que daban un enfoque muy, muy bueno, imparcial y no partidista a los medios. Es increíble. Básicamente vas a recibir un titular y te mostrarán cómo se dividen los diferentes medios. Cuando se trata de entender la historia, comparan los reportes de diferentes medios a lo largo del espectro político en un solo lugar para mostrarte cómo el encuadre y la elección de palabras pueden afectar nuestra comprensión de una historia. Mira, aquí hay una historia que mi mamá me envió hace un par de meses. Robos, asaltos, aumento en Central Park, dejando a los neoyorquinos y turistas de Nueva York aterrados. ¿Cuál es el propósito de esta historia? ¿Quién la está escribiendo? ¿De dónde viene? Ahora puedo ir a Ground News, leer este titular y ser capaz de evaluar si esto está siendo reportado principalmente por la derecha o por la izquierda y hacer algún tipo de deducción como que esto en realidad está siendo usado, ya sabes, como algún tipo de aparato político. Así que si eres como yo, si eres un buscador de la verdad, si estás tratando de encontrar noticias imparciales, definitivamente recomendaría Ground News. Es completamente independiente, no partidista y financiado por suscriptores. Permite a los lectores pensar de manera crítica sobre el mundo que los rodea y no les dice qué pensar, sino que les permite pensar por sí mismos. Y, en última instancia, evita la desinformación y trata de sanar la polarización dentro de nuestro país, lo cual creo que es absolutamente increíble. Así que no dejes que la desinformación y el sensacionalismo influyan en tu manera de pensar. Ahorra un enorme 40% en el plan Vantage de nivel superior de Ground News con mi enlace ground.news/ground.news Gagnon, Gagnon, o escanea mi código QR aquí mismo o vea la descripción y haz clic en el enlace. Esto desbloquea el acceso a todas sus funciones de análisis de noticias, algo que creo que es, no sé, súper importante tener. Sí, toma decisiones basadas en hechos, no en manipulaciones este noviembre. Échales un vistazo.
Imagina esto, estás a 9 metros bajo tierra, cavando a través de tierra congelada con cucharas y platos del comedor. Los guardias nazis patrullan arriba, un solo movimiento en falso, una piedra suelta y se acabó. Pero en esta noche de 1944, 76 prisioneros aliados intentarían lo imposible, cavando un túnel hacia la libertad en la fuga de prisioneros de guerra más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y siglos antes, en una fría cámara de piedra, una adolescente con armadura se paró frente a sus acusadores. Su crimen: liderar ejércitos, hablar con ángeles y atreverse a desafiar a los hombres más poderosos de Europa. El juicio de Juana de Arco se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia. Estas son solo dos historias de hoy en la historia. El boletín que te trae los eventos más fascinantes del pasado, directo a tu bandeja de entrada. Desde guerras épicas hasta rebeliones religiosas, de misterios antiguos a maravillas modernas. No te pierdas otra historia. Escanea el código QR ahora o haz clic en el enlace de la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia. Las manchas de sangre en la sábana, especialmente las que se interpretan del, ya sabes, el costado eucarístico, reforzaron la enseñanza católica sobre la presencia real de Cristo y el amor sacrificial de Jesús. Entonces, el STURP de 1978, este es de nuevo el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín, ya sabes. Analizaron y confirmaron los componentes de la sangre, específicamente la hemoglobina, que es la molécula que transporta oxígeno en los glóbulos rojos, así como el suero. La albúmina, y esta es la principal proteína de la sangre, había sido incorporada en meditaciones sobre la Eucaristía como una hostia sangrante vinculada a la última cena, ya sabes, tal como aparece en la Biblia. Esta conexión se enfatiza en escritos papales, como el escrito de Juan Pablo II en 1998, donde relaciona la Sábana Santa con el misterio del Jueves Santo y el Viernes Santo. Así que, aunque la Sábana Santa es principalmente un objeto devocional católico, ha impulsado mucho, ya sabes, el diálogo ecuménico entre diferentes religiones. Así que tienes a estudiosos anglicanos como Ian Wilson que exploran las raíces históricas, mientras que también hay investigadores judíos como Barry Schwartz, quien fue el fotógrafo documentalista en el proyecto de investigación de la Sábana Santa, y que enfatizó el valor de comprender, ya sabes, las prácticas de entierro judeo-romanas del primer siglo. Sin embargo, su importancia sigue estando en gran medida confinada a contextos cristianos, con un peso teológico mínimo, ya sabes, en el judaísmo o el islam. Obviamente los judíos no verían la resurrección de Cristo como legítima, así que, ya sabes, esto no sería algo que ellos considerarían particularmente interesante. Probablemente lo llamarían una falsificación, quizás. Y obviamente en el islam ellos no ven, ya sabes, a Cristo como un ser divino, sino más bien como un gran profeta de Alá. Y no creo que los musulmanes crean en la resurrección, obviamente tampoco en la divinidad de Cristo. Así que todavía hay mucho debate sobre este sudario en específico. Hay muchas personas en diferentes bandos. Tienes, por ejemplo, a tradicionalistas como el caballero David Rolfe, quien argumenta que valida la inerrancia bíblica, mientras que los críticos, incluido el teólogo Hans Kung, dicen que debemos proceder con cautela y no confundir los objetos materiales con la verdad espiritual. La aceptación por parte del Vaticano en 1988 de los resultados de radiocarbono, mientras mantiene el estatus devocional, ejemplifica esto. ¿Sabes la tensión continua entre la investigación científica empírica y la creencia mística que existe dentro del catolicismo contemporáneo? De nuevo, el elemento más interesante de la Sábana Santa para mí es que en tiempos más recientes ha habido más exámenes científicos de la tela en sí, y lo que encontraron es interesante. Entonces, de nuevo, tenemos ese examen original realizado por universidades independientes que muestra que es una reliquia medieval, pero luego usando, y mencioné esto un poco antes, pero solo para entrar en más detalle, el estudio que se realizó en 2022 y que luego se publicó hace relativamente poco. Utilizó este método, conocido como dispersión de rayos X de ángulo amplio, también conocido como WAX, rayos X de ángulo amplio, para inspeccionar la degradación estructural de la Sábana Santa. Trabajando con un hilo tomado del mismo lugar que el estudio de 1988, se colocó junto a una muestra de lino que se sabe que proviene del año 55 después de Cristo. La muestra de la Sábana Santa resultó ser totalmente compatible con las mediciones análogas de la muestra del año 55 después de Cristo.
El líder del equipo, Liberato Di Caro del Instituto de Cristalografía de Italia, argumentó que el estudio de 1988 tenía fallas, sugiriendo que la muestra no fue limpiada adecuadamente antes de ser analizada. El análisis de rayos X muestra que la sábana santa es mucho más antigua de lo que propuso el estudio de 1988. Además, sugieren que el estudio de 1988 se descalifica a sí mismo, ya que la sábana santa muestra demasiada degradación como para haber existido solo unos pocos cientos de años. Si el estudio de 1988 que situó la sábana santa alrededor del siglo XIV fuera correcto, entonces el deterioro de la sábana sugeriría que estuvo almacenada en una habitación durante más de 6 siglos, con temperaturas muy cercanas a los valores máximos registrados en la Tierra. Sin embargo, el estudio patrimonial determinó que la tela fue almacenada en una atmósfera más templada, con una temperatura promedio de 20 a 22 grados Celsius y una humedad de alrededor de 75 a 55 durante más de 1300 años. Eso es interesante. Así que están diciendo que la sábana santa ha sufrido un deterioro equivalente a unos 1300 años, pero si fuera de la época medieval, entonces obviamente no podría haberse deteriorado tanto. Eso es interesante. Así que dicen que si fuera del siglo XIV, habría estado guardada en una habitación durante más de 6 siglos, muy cerca de los valores máximos registrados en la Tierra. Entonces, básicamente están diciendo, ok, claro, si esto es de la época medieval, entonces tendría que haber estado en una habitación extremadamente caliente para erosionarse y deteriorarse a este ritmo y en este grado. Eso es interesante. Entonces, de nuevo, está este estudio original que dice, oye, esto es de la época medieval. Y luego sale esta nueva investigación que muestra, no. Es posible que hayan examinado, ya sabes, una reconstrucción o tal vez obtuvieron, ya sabes, algún tipo de dato incorrecto debido, ya sabes, al daño que se le hizo por los incendios y, ya sabes, con el paso de los años. De nuevo, estudios más recientes, incluyendo el análisis de isótopos de 2024 de la sábana, identificaron su origen en el antiguo, ya sabes, periodo del Levante, y luego otras teorías que dicen que es, ya sabes, de la provincia de Judea del primer siglo. Investigadores como Barry Schwartz y Julio Fonte han utilizado espectroscopía y pruebas mecánicas para argumentar a favor de un origen antiguo, aunque estos hallazgos han sido cuestionados. También ha habido algunas teorías marginales, ya sabes, como la supuesta participación de Leonardo da Vinci en la falsificación de la sábana, o incluso los caballeros templarios y la supuesta propiedad templaria, pero realmente no tienen mucha evidencia, a pesar de que existen en la cultura popular. Y muchos académicos convencionales simplemente descartan estas afirmaciones de inmediato. Y lo interesante es que hay otras reliquias que tienen un estatus espiritual similar o una historia parecida a la sábana santa de Turín, que tienen muchas similitudes. Y esto es interesante. Entonces está el sudario de Oviedo. Este es un lienzo manchado de sangre que se conserva en la Catedral de San Salvador en España y que tradicionalmente se cree que cubrió el rostro de Jesús en el momento de su muerte, ya sea que se usó para limpiar su cara o que realmente cubría su rostro cuando murió. Y a diferencia de la sábana santa, no tiene ninguna imagen, pero contiene manchas de sangre que coinciden con el tipo de sangre AB de la sábana santa, de nuevo, el receptor universal. El análisis forense sugiere que los dos lienzos podrían haber sido usados en la misma persona, ya que los patrones de sangre se alinean anatómicamente. Sin embargo, la datación por radiocarbono del sudario sigue siendo inconclusa debido a preocupaciones por contaminación, lo que refleja, ya sabes, muchos debates sobre la edad de la sábana santa. Y también está el velo de Verónica. Este fue venerado en Roma, ya sabes, desde la Edad Media y supuestamente lleva la impresión del rostro de Jesús durante su pasión. A diferencia de la imagen de cuerpo completo de la sábana santa, el velo se centra en los rasgos faciales con representaciones artísticas, enfatizando su papel en la piedad medieval. El velo original desapareció después del saqueo de Roma en 1527, dejando solo copias hasta el siglo XVII, cuando fue descubierto oculto dentro de la nueva Basílica de San Pedro. Y luego, por supuesto, otra reliquia católica que me parece muy interesante, tal vez deberíamos hacer un episodio completo sobre esto, es Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la tilma de Guadalupe, que tengo colgada aquí en el estudio. El manto del siglo XVI lleva una imagen de la Virgen María. De nuevo, esto comparte el estatus del sudario como una imagen inexplicable. Nadie sabe cómo se hizo, no hay pintura ni pigmentación. Y a diferencia del sudario, las fibras de la tilma, hechas de la planta de agave, deberían haberse deteriorado en unas décadas,
pero aún así permanece perfectamente intacta y todavía puede verse en la iglesia de Guadalupe, México. Mientras que la imagen del sudario es monocromática, la tilma tiene colores vibrantes y motivos simbólicos, y hoy en día muchos católicos acuden allí en peregrinación. Así que ahí lo tienes. Esa es la historia del sudario de Turín y por qué millones de católicos acuden a Italia cada vez que se exhibe para, ya sabes, venerar esto que, según creen, es la imagen de Cristo. Si tuvieras una imagen de Dios mismo que realmente fue creada por Dios en el momento de su muerte, sería algo bastante interesante para ti. Así que eso es lo que ellos creen. Eso se remonta hasta, ya sabes, cuando apareció por primera vez, ya sabes por qué la gente hablaba de ello. ¿Es posible que los primeros registros se hayan perdido? Tal vez sea una falsificación de la época medieval. Sabes, la datación por carbono original que luego demostró que era de la época medieval, que después fue reexaminada y reanalizada y que luego demostró que en realidad podría ser del primer siglo. El tipo de sangre, la exactitud anatómica, ya sabes, el conocimiento de las técnicas de entierro judías y romanas, todo eso, todo combinado en una reliquia católica que ha cautivado a millones de personas de todo el mundo y de todas las épocas. Lo encuentro muy interesante. Estas reliquias católicas me parecen, ya sabes, muy curiosas. De nuevo, esto no es adoración de la reliquia. No vas ahí para adorar un pedazo de tela. Simplemente vas, ya sabes, a venerar, a mostrar respeto porque esta cosa potencialmente contiene la sangre de Cristo, ya sabes, en realidad, la sangre real de Dios. Y si eres católico o cristiano, sabes que obviamente Jesús es una figura muy importante. Dios mismo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Es una historia bastante convincente, así que vas ahí para verla, rezas frente a ella y simplemente, ya sabes, oras a Dios, pero sigues mirando esta cosa. De nuevo, muchos católicos encuentran estas cosas muy, muy poderosas, así que eso es lo que es el sudario, eso es todo lo que necesitas saber, de ahí viene. ¿Y es real? No lo sé, estoy tentado, me gustaría decir que sí. Me gustaría decir que este es el verdadero sudario del Cristo resucitado. Pero, de nuevo, tengo aversión a la certeza. Me cuesta decir que las cosas son 100% de una forma u otra, pero me gustaría pensar que sí. Y me gustaría pensar que algunos de ellos uno pensaría que sabrían cómo lo pintaron. Uno pensaría que dirían, sí, esto obviamente fue pintado por un tipo. Puedes ver las pinceladas, O sea, no sé cómo no han descartado eso. O sea, si obviamente es una falsificación, obviamente fue pintado. Y si fue pintado, obviamente deberían saber cómo lo pintaron. No entiendo cómo puedes tener una pintura del siglo XIV y no saber cómo fue pintada. Pero me desvío del tema. No tengo todas las respuestas. ¿Qué piensas tú? Comenta abajo. Leeré todos los comentarios. Leo cada uno, incluso los malos, así que sé amable conmigo. Y sí, dime qué piensas. ¿Crees que es un sudario legítimo que, ya sabes, muestra la imagen de Cristo en su pasión? ¿O crees que alguien lo inventó en el siglo XIV? No lo sé. Crisis, ¿tú qué piensas? ¿Estás convencido? ¿Es este el rostro de Jesucristo en persona? Por mi parte, solo voy a decir que sí, lo creo. Vámonos, tenemos uno, damas y caballeros, tenemos uno. De todos modos, muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Camp. Nos vemos la próxima vez. Que la paz esté con ustedes. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que debajo de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el curso de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o el enlace en la descripción Hoy en la Historia, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.